Listo. Ahí dio Emiliano sus últimas instrucciones. Bueno, hermano, buenos días, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, la reunión de la iglesia del Señor. ¿Listo? Hermano, mire, ubíquese ahí donde leímos, Mateo capítulo ¿qué? 13. El domingo pasado, hermano, vamos a repasar para poder poner en contexto y hacer el estudio de la primera parábola hoy que nuestro Señor relató a la nación de Israel. Y recuerden que el domingo pasado aprendimos que para hacer una buena interpretación, una correcta interpretación y estudio de una parábola, se debe responder a la pregunta que está en Mateo 13:10, ¿no? ¿Por qué le hablas por parábola?, le preguntaron sus discípulos. Y los discípulos hicieron esta pregunta a Jesús, y no era una pregunta producto de la casualidad. La razón por la cual los discípulos hicieron esta pregunta es porque de manera abrupta Jesús cambió el discurso. Deja de hablar de manera directa en sermones y ahora comienza a hablar, ¿por qué? Por parábola. Jesús cambia totalmente, hermanos, el discurso y fue tan notorio que los discípulos les dicen, bueno, ¿y por qué ahora hablas por parábola? Y recuerden que eso lo leímos en Marcos 4, 33 y 34. Y el cambio fue tan abrupto y notable que todos los discípulos quedaron como, bueno, ¿qué pasó? Y el domingo pasado precisamente dimos respuesta a esta pregunta. ¿Por qué hablas por parábolas? Y las dos razones por las cuales Jesús habló por parábolas es, primero, para revelar a los corazones sencillos y humildes las verdades del reino. Y recuerden que desde este momento en adelante solo los humildes y los sencillos verían de manera clara las verdades ¿de qué? Del reino. Y la segunda, como juicio a los incrédulos y duros de corazón. Y recuerden que estos incrédulos y duros de corazón no eran gente del mundo. No, eran personas que habían escuchado, habían estudiado el Evangelio y habían estudiado la palabra de Dios, pero solo de manera académica. Y esto, lo que estaba produciendo en ellos era un legalismo tan terrible de que no había en ellos misericordia. Y recuerde que volvieron los mandamientos misericordiosos de Dios en cargas que la gente no podía soportar. Y recordemos también que la causa por la cual vino este juicio fue por la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Tuvimos que regresar al capítulo ¿qué? 12. Y la élite religiosa de ese momento fue la que blasfemó contra el Espíritu Santo. No fueron los incrédulos, sino los que decían y los que enseñaban a Israel fueron los que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Entonces, esa espiral descendente de la perversidad del hombre aquí toca fondo y Jesús los condena estando vivos. Pero no porque Él quiso, sino porque su condena ya era la dureza de su corazón. El cambio de estilo de enseñanza de Jesús fue tan drástico, hermano, que fue visible a todo el mundo. Y todo lo que Él enseñó en público desde ese día fue oculto a todos, con una sola excepción, aquellos humildes de corazón. Y después de estos sucesos que estudiamos en el capítulo 12, Jesús comienza a hablar por parábolas. Y desde ese día en adelante hasta lo último de su ministerio, habló por parábolas. Recuerden que Jesús 2 años antes no había hablado por parábolas. Solo hasta este momento Él comienza a hablar, ¿por qué? Por parábolas. Por esta razón, hoy estudiaremos la primera parábola, que es la parábola del sembrador. Está ahí en el capítulo 13 del 1 al 9. Y donde aprenderemos 4 tipos de terrenos donde la semilla del Evangelio puede ser sembrada. Escuche eso. 4 terrenos donde la semilla del Evangelio puede ser sembrada. Pero hay algo que tener en cuenta aquí, que esta parábola no habla de la salvación del hombre. Téngalo en cuenta. Y lo otro que hay que tener en cuenta al estudiar esta parábola es que Jesús comienza el juicio hacia los incrédulos. Leamos entonces la parábola del sembrador. Dice la palabra del Señor: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no había profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y miren desde el versículo 1, hermano, es muy interesante lo que hace Jesús aquí. Pues él sabía que la manera más segura de que él podía predicar el evangelio era esta: tomar una barca, tomarla como púlpito, aunque él se sentó, y esperar que la gente se agolpara en la orilla del mar, porque nadie se iba a querer mojar. Entonces, él lo sabía, y las multitudes se alinearían en la orilla para escuchar. Era algo como bien común. Lo que hemos estado en la playa, pues lo veríamos de alguna manera. En Galilea pasaba algo: después de la playa venían lo que llaman las colinas. Entonces, de alguna manera esto se convertiría en un auditorio abierto donde el viento permitiría que la voz de Jesús fuera y regresara y que todos pudieran escuchar. Y miren que es intencional todo para que nadie tuviera excusa. Pero es aquí donde comienza el juicio. Recuerden que ya hemos estudiado de que sería el evangelio vedado para los corazones duros. Y recuerden que para los corazones duros de la élite religiosa del momento, de los que conocían, de los que decían ser maestros de Israel. A partir de este momento, hasta el final de su ministerio, Jesús solo habló por parábolas. Y solo los que estuvieran dispuestos a escuchar, los de corazón sencillo y humilde, serían los que entenderían el mensaje del reino. Y todo lo contrario sucedería a los duros de corazón. Les sería, ¿qué? Vedado. Pero no porque Dios lo quisiera, sino porque ellos ya habían cerrado su corazón. Y recuerden que lo hicimos vimos esto por medio de la figura del joven rico, ¿no? Se fue a Jesús y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la vida eterna estaba enfrente de él. Y Jesús le dijo algo, no lo cumplió y se fue. Y es interesante porque estuvo frente a la vida eterna y se fue sin ella. Entonces, miren, vamos a comenzar a estudiar el texto. Leamos otra vez el versículo 2, 3. Miren, y se sentó mucha gente y se sentó y toda la gente estaba en la playa. Esto no era una falta de respeto. Era muy común que los maestros hicieran eso. La gente se juntaba y ellos se sentaban. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y miren, muy interesantes las parábolas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque las parábolas no eran historias de extraterrestres o algo así. No, eran historias que seguramente fueron familiares a todos los que escucharon. Y va a hablar de que una persona salió ¿a qué? A sembrar. Hoy en día, por lo menos, esto no es tan común, por lo menos inclusive la leche. A veces uno le pregunta a un niño: ¿dónde viene la leche? Y dice que de la bolsa. No dice de la vaca, ¿no? Y es interesante, ¿saben por qué? Porque eran cosas, Jesús no estaba hablando cosas sino del común, del día a día, de lo que ellos estaban acostumbrados. Algunos de los que estaban allí podría ser que eran sembradores, inclusive puede que allí cerca estuviera alguien sembrando un campo, un terreno. Para los oyentes que Jesús está hablando esta parábola, que vivían en una sociedad agrícola como la de la época, esto era su día a día, era su vida cotidiana. Entonces, por eso dice el versículo 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y miren, los campos de Israel en esa época estaban divididos en franjas.
Yo, por lo menos, yo estudié producción agropecuaria y esto es lo que hace uno en la finca. Hace franjas, hace caminos por donde debe pasar los carros. Pasaba lo mismo en esta época. La gente hacía franjas para que la gente que caminara, para que pasaran los carruajes y para qué. Es más, los que hemos estado en finca sabemos que cuando uno comienza a caminar por un solo camino, ¿qué pasa? El camino se endurece y cuando uno viene a ver está la línea hecha. Entonces, eso era lo que estaba diciendo Jesús. El sembrador tomaba un puño, entonces tomaba la bolsa y comenzaba a esparcir la semilla. Y algunas caían en el camino. Y el objeto del sembrador era cubrir toda el área de ¿qué? Pero ¿qué pasaba? Por más diestro que fuera, algunas semillas iban a terminar ¿en qué? En el camino. Y si una semilla caía en un terreno como este, sin arar, las posibilidades de germinar eran nulas. Nada nace en el camino, hermano. Nada. Era imposible garantizar, hermano, que al lanzar la semilla, él tuviera esa puntería, ¿no? Y algunas iban a quedar fuera del perímetro. Las semillas iban a quedar fuera de ¿qué? Del perímetro. Y para la agricultura esto era algo normal. Se tenía dentro de las cuentas que se perdiera alguna semilla. Y todas estas personas que escuchaban a Jesús sabían esto, pero hay que tener en cuenta algo, hermano. Esto no era una clase de agricultura, sino que Jesús está diciéndole a ellos, está llevándolos a una verdad espiritual. Una sola. Cada parábola tiene una sola verdad espiritual. Y Jesús, del versículo 4 al 8, describe 4 tipos de terreno. Y el primer terreno es descrito en el versículo 4, el que está junto a ¿qué? Al camino. Y esos caminos, recuerden que los separaban por fragmentos. ¿Y qué pasaba? El suelo allí permanecía sin arar. Y en ese clima tan cálido, hermano, eso tenía un propósito. ¿Sabe cuál era el propósito? De que ese suelo allí se volviera como cemento. En esa época no había caminos pavimentados. ¿Y cuál era el propósito? Que tanto invierno, verano, primavera y todo, ese terreno permaneciera duro para que los carruajes pudieran sacar la cosecha. Así que algunas semillas inevitablemente terminaban en esta tierra junto al camino cuando el sembrador las lanzaba. Pero ¿qué pasaba? Ahí no había ninguna posibilidad de que germinara. Y las semillas que caían a borde de ese camino, hermano, terminaban o comidas por las aves o pisadas por la gente. Y era un banquete para las aves. Y es más, las aves a veces estaban allí esperando ese banquete. Y esto es el primer terreno. Pero Jesús no narra un solo terreno. Después, en versículos 5 y 6, miren lo que narra. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no había profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La palabra pedregales aquí, o piedra, en el original, da a entender piedras grandes. No está hablando de piedritas, porque sería muy sencillo despedregar. Es más, los terrenos valían de acuerdo a los pedregales. Y estas piedras eran tan grandes que a veces los pastores se montaban en estas piedras para cuidar el rebaño. Así que imagínense despedrar ustedes, porque en esta época no había máquinas ni nada. Despedrar un terreno de esto, ¿era fácil? No. Pero ¿qué pasa? Jesús no está hablando de estas piedras que están en su exterior. Está hablando de las que están en el exterior, pero también está hablando de algo que está en el interior. ¿Qué significa eso? Que aunque se quitaban las piedras y se araba, esos terrenos tenían una particularidad, que era que después de 25 centímetros, otra vez había una roca. De tal manera que tenían una capa superficial donde se podía sembrar, pero ¿qué pasaba? Después de esa capa estaba la roca y la planta nunca iba a progresar allí. Y yo lo sé, porque como le digo, yo estudié producción agropecuaria. Por eso es que cuando uno hace un análisis de suelo, tiene que hacerlo a más de 1 metro, porque el arado que utilizaban en Israel no podía pasar 25 centímetros. ¿Qué significaba eso? Que ellos araban y decían, uy, aquí el suelo está perfecto. Pero no era así, no era difícil de detectar.
la capa superficial de la tierra no era lo suficientemente profunda y por lo tanto el cultivo iba a padecer. Así que una vez que germinara la semilla o la planta, se comenzara a expandir su raíz, encontraría la roca y allí moriría. Entonces, estos son los terrenos como prometedores, que uno ve la cosecha y dice, uy, aquí fue que coroné. No, esa planta va a morir pronto. Entonces, ya hemos visto dos terrenos. El primero es duro. El segundo, el que engaña, ¿no? Una capa superficial, pero por dentro está ¿qué? Duro. Y el tercero, versículo 7. Y parte cayó entre ¿qué? Espinos. Y los espinos crecieron y la ¿qué? Y lo ahogaron. Cuando uno hace un arado de un terreno que tiene maleza, pasa algo, hermano. Y es que esa maleza se convierte muchas veces en abono para el terreno. Pero también puede pasar algo. Las raíces que quedan allí y las semillas pronto van a surgir otra vez. Por eso es que hoy en día, siglo XXI, cuando uno ara un terreno así, después tiene que fumigarlo para que todas las semillas y la maleza ¿qué? Mueran. Y cuando la semilla sea esparcida, ¿pueda qué? Pueda crecer sin competencia alguna. Pero aquí pasaba algo. El suelo estaba lleno de malas hierbas. Y esta es la ruina de todo agricultor. En su superficie puede parecer hermoso y bello, pero en realidad, en el fondo, está su tragedia. Y cuando estas raíces y pequeñas semillas se dejan allí, cuando se tira la semilla, le ganan a la producción y la matan. No sé si alguno de ustedes ha visto eso. Y estas malas hierbas acaban con la humedad del suelo, competirán por los nutrientes, con las otras plantas y terminarán matando las que verdaderamente queremos que crezcan. Eso es como cuando uno tiene un jardín. ¿Y qué crece más rápido? ¿La maleza o lo que uno quiere? Entonces, ¿y qué pasa si usted le deja ganar a la maleza? Se pierde todo, ¿qué? El cultivo. Y miren el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra. ¿Y dio qué? Es muy importante esa parte. Hasta ahora nadie había dado ¿qué? Fruto. Solo hasta aquí hay ¿qué? Fruto. ¿Cuál 100? ¿Cuál 70? ¿Cuál 30 por uno? Y este es el tipo de terreno que Jesús está como apuntando. Y hermano, y esa al 100, al 70 y al 30 por uno se refiere a la ganancia sobre la inversión financiera inicial del agricultor. No tiene nada que ver con las ofrendas. Oye, ¿cómo se ríe? ¿Sabe? ¿Entiende? ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que tuercen este texto para hablar de las ofrendas. Pero hasta aquí, ¿cuál ofrenda hay aquí en este texto? Ninguna. Y si no hay nada de que dice de ofrenda, ¿por qué yo le voy a dar la aplicación que no es? Entonces, ojo, ese a 100, a 70, a 30 por uno se refiere a la ganancia sobre la inversión financiera. ¿Qué significa? Invirtió, por lo menos uno en una siembra, en ese momento las tierras eran distribuidas por tribus. Y cuando uno sembraba, lógico, usted siembra una semilla y una mazorca, ¿cuántas semillas le da? Muchas. Y pueden ser así, 100, 200, hay mazorcas muy grandes. Y a esto se está refiriendo esto. Pero miren, hermano, usted dirá, uy, ya se terminó el sermón de hoy. No. Antes de seguir, hay varias cosas a considerar, hermano. Y esto va a ser para beneficio de la iglesia, mío y de todos. Para que tengamos un buen entendimiento de la parábola, uno tiene que entender esto, hermano. En primer lugar, no se imagine lo que dice el texto. No comience, por lo menos hasta aquí, usted de pronto está divagando. Uy, el arado significa esto y Jesús no dice eso. Y esto y lo otro. Y miren, no se imagine lo que no dice ¿qué? El texto. No alegorice. Alegorizar, hermano, es darle un sentido irreal que Dios no ha dado al texto bíblico. Les voy a poner un ejemplo de eso. A veces uno escucha una prédica
que el rey David iba a matar a Goliat y fue a buscar 5 piedras. Y la primera piedra significaba esto, y la segunda esto, y la segunda, y uno va a leer el texto y ahí no hay nada de eso. La otra, a veces comenzamos a leer acerca del templo de Dios y comenzamos a alegorizar, y las estacas significaban esto, y la cuerda esto, y la otra, y uno va al texto bíblico y ahí no hay nada de eso. Eso se llama ¿qué? Alegorizar. Y eso es agregarle a la Biblia lo que Dios no ha dicho. Y la Biblia dice que si usted quita o pone, hay una maldición sobre usted. Así que tenga muy en cuenta cuando va a hacer un devocional con sus hijos, de no decirle lo que Dios no ¿qué? No dijo. Miren, segundo, la parábola no dice nada acerca del sembrador, ni el énfasis está en el sembrador, ni en su habilidad. ¿Habla algo del sembrador Jesús aquí? No, solo hay un sembrador en la historia. La diferencia clave está en los tipos de terreno. No dice nada tampoco acerca de ¿qué? De la semilla. No dice que una es buena, otra es mala, otra... No. ¿Dice algo acerca de la semilla? ¿Da alguna característica? No. Entonces, ahora, ¿dice algo acerca del arado? Porque algunos dicen, el arado es Jesús preparando la tierra. ¿Dice algo del arado? No dice nada del arado. Por eso, en tercer lugar, no se dice nada de la calidad de la semilla, no se dice nada del sembrador, no se dice nada del arado. Entonces yo no tengo que agregarle nada. La semilla que sobrevive y da fruto es la misma para el duro como para el terreno ¿qué? Fértil. Cuarto, Jesús en cada parábola enseña solo una verdad del reino. No existen 2, 3, 4 verdades espirituales en una parábola. Solo existe ¿qué? Una sola. Y esa verdad en esta parábola de Jesús que está enseñando, está haciendo énfasis en 2 cosas: en el terreno y en la semilla. ¿Cómo sabemos eso? Porque son las palabras que más se repiten. Usted tiene que prestar mucha atención cuando en la Biblia la palabra tiene y en las parábolas más tienen repeticiones. Porque la repetición me indica que hay que prestar ¿qué? Atención. Y aunque la palabra terreno no está aquí, está implícita. Está implícita. Y hermano, esta es una historia sencilla. Para los que escucharon por primera vez era totalmente ¿qué? Simple. No es nada misterioso y cuyo énfasis estaba en la semilla y en el terreno. Pero el verdadero significado de lo que Jesús estaba enseñando en esta parábola no es inmediatamente obvio para todos. Por tal razón, la parábola necesita ser explicada, porque aunque todos estaban escuchando, no todos estaban entendiendo. Y recordemos que el propósito y la razón por la cual Jesús habla por parábola es para a los sencillos hacerle el evangelio ¿qué? Visible, y a los duros de corazón vedar. Pero aunque Jesús estaba presentando las parábolas que ocultaban la verdad a los incrédulos y duros de corazón, nadie fue excluido de entenderlas y en contra de su voluntad. No, sino que su dureza lo llevaba ¿a qué? A eso. Porque ¿saben qué? Jesús se quedaba después de decir esta parábola y los sencillos ¿saben qué hacían? Iban y le preguntaban, ¿qué significa la parábola? Y cualquiera pudo acercarse a Jesús y preguntarle qué dice la parábola. ¿Dónde está eso? Vamos a leer Mateo 16. ¿Quién lo puede hacer? Mateo 13, del 18 al 23. Dice la palabra de Dios: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y miren que Jesús explica la parábola. Yo creo que todo está sencillo hoy, ¿no? Leo la parábola,
Jesús le explica, todo debe estar ¿qué? Claro. Pero miren lo que, porque las parábolas muchas veces están en todos los evangelios. Y lo que hay que hacer es hacer una buena interpretación, o sea, leerlos en todos los evangelios para hacer una nota bien grande de lo que quiere decir Jesús. Y miren, observen que ahí la palabra de Dios, el evangelio, es la semilla. ¿Cómo sabemos eso? Miren Lucas 8:11. Lucas 8:11 dice, se está refiriendo a la misma parábola. Y dice, y esta es pues la parábola. La semilla es la palabra ¿de qué? De Dios. Y mire, hermano, como les dije a los hermanos el miércoles, que yo no les estoy sacando un conejo de un sombrero. Yo no le estoy alegorizando ni estoy diciendo, no. Le estoy diciendo lo que enseña la ¿qué? La Biblia. ¿Cuál es la semilla? ¿El qué? La palabra de Dios. Las buenas nuevas del evangelio. Y esta afirmación entonces es clave para entender el significado de la parábola. Porque ¿para qué es una semilla? Para ser sembrada. ¿Y dónde la voy a sembrar? En un terreno. Y la semilla es, recuerden esto, la semilla es la palabra ¿de qué? De Dios. Y hay una regla muy importante a tener en cuenta en la interpretación de las parábolas, hermano, y es no confundir una parábola con otra. Porque aquí la semilla puede significar eso, pero en otra parábola puede significar otra cosa. Pero ¿qué hacen personas? Eso no, que allá significó eso, entonces acá esto. No, Jesús no hizo eso. Jesús, ¿cuántas verdades espirituales? Y el sembrador de la parábola aquí no se identifica. ¿Sabe por qué? Porque la identidad no es necesaria. Si Jesús no lo dijo, no es necesaria. El énfasis está en ¿dónde? Terreno y la semilla. Y el sembrador es todo aquel que proclama la palabra del Señor, sea que la predique, sea su testimonio personal o cualquier otra forma. El sembrador es el que esparce la palabra de Dios o el mensaje ¿de qué? Del evangelio. Entonces, ¿todo claro hasta aquí? Pienso que todo está ¿qué? Claro. Y observe el mensaje de la parábola. ¿Tiene que ver con qué? Con el terreno. No se puede obtener una enseñanza fiel de esta parábola sin entender que el suelo o terreno es una imagen del corazón humano. Entonces, ahora ya como que se van completando las fichas, ¿no? Entonces, la semilla es ¿qué? Y ahora, el terreno es la ¿qué? El corazón ¿qué? Humano. Pero usted dice, ¿dónde dice eso? Vamos a Lucas 8:12. Lucas 8:12. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su ¿qué? La palabra. ¿Y dónde fue sembrada? En el terreno. Para que no crean y ¿qué? Y se salven. Todo está claro. La semilla es el evangelio, el terreno es el corazón ¿qué? Humano. ¿Eso qué significa? De que Jesús va a hablar de 4 clases de corazón que hay y va a hablar del efecto de la semilla del evangelio en esos terrenos. Yo creo que fácil, ¿no? Esperemos en las otras que sea así. Pero porque esta él la explica, pero hay otras que no explica. Pero ¿qué pasa? Yo interpretando esta, puedo con estos principios interpretar las otras. Eso pasa como cuando yo era profesor, hermano. Yo ponía una multiplicación, le esperaba, y después ¿qué hacía con los niños? Les ponía multiplicaciones para que ellos ¿qué? Le hicieran solo. Eso es lo que está haciendo el Señor con usted hoy, hermano. Le está explicando una parábola, usted la tiene que entender. Cuando vaya a estudiar otra, ya usted tiene que estar ahí afinadito para que no diga lo que la Biblia no ¿qué? No dice. Y la palabra corazón, hermano, facilita la correcta interpretación de la parábola, ya que el corazón es el ¿qué? El terreno. Y la semilla es donde la palabra debe crecer o donde debe dar fruto supuestamente. Y el mensaje es claro. Jesús habla. Miren, hay otra cosa que hay que mirar aquí. Jesús no está hablando de condiciones climáticas, de abono. Entonces, el único factor entre la deseable cosecha es el estado de ¿qué? De terreno. La semilla es la ¿qué?
la misma. Aquí entonces, después de haber escuchado la explicación de Jesús y el significado de lo que verdaderamente revela esta parábola, uno tiene que entonces comenzar a engranar las fichas para poder entender. Podemos concluir que la respuesta de una persona a la palabra de Dios depende de la condición del corazón de esa persona. Y aquí vale la pena la aclaración. Esta parábola no está hablando de la salvación. Está hablando de la reacción de que tiene el Evangelio o puede tener el Evangelio en el corazón de una persona. Además de eso, también podemos concluir que el fruto es la única evidencia externa de que alguien ha escuchado correctamente la palabra de Dios y la ha atesorado en su corazón. Si no hay frutos, no hay Evangelio. Y si no hay frutos ni Evangelio, enfrente mío lo que tengo es un incrédulo. Ten en cuenta eso. ¿Saben por qué? Porque muchas personas dicen, yo soy cristiano, pero sus frutos dicen todo lo contrario, que es incrédulo. Y sus frutos lo delatan. La Biblia dice, por sus frutos ¿los qué? Los conoceré. Y esta parábola nos enseña como iglesia que la palabra de Dios no adulterada es la semilla verdadera y legítima. Escuche eso. No adulterada. ¿Sabe por qué? Porque aquí yo lo he enseñado. Un evangelio mal enseñado da conversiones falsas. Mal evangelio, eso significa que no es una semilla correcta, no hay fruto. ¿Por qué? Porque no hay una semilla correcta. La palabra no se puede mejorar de calidad la semilla. La habilidad del sembrador no cuenta muchas veces en esto. Todo es acerca de la condición del terreno. Si la palabra de Dios da fruto en la vida de un oyente, no es porque el que la siembra sea como el mejor. No, sino lo que hace el Evangelio en la vida de esa persona. Recuerden 4 clases de ¿qué? De terreno. Y miren, la clara implicación del primer terreno. Porque Jesús después le explica, ¿no? Y es que esta persona ha endurecido deliberadamente su propio corazón. Ha endurecido su cerviz para no oír la palabra de Dios. La indiferencia, la insensibilidad y el amor por el pecado ha hecho de este corazón de esta persona denso y seco y impenetrable. Y esa es la figura de la que está junto a ¿qué? Al camino. Entonces, estas son las personas que conocen la verdad, pero que conocen la verdad para dedicarse a hacer daño a los demás. Y esto existe en las iglesias. El legalismo es conocer la verdad para dedicarme a ponerle carga a los demás que ni yo mismo puedo cumplir. Y estos también duros de corazón, y miren que no está hablando de personas que no conocen la Escritura, está hablando de personas que la conocen, pero que sus frutos no revelan en ningún momento que son creyentes. Interesante. Y recuerden que hablábamos la vez pasada que la incredulidad y el conocimiento bíblico pueden coexistir en el mismo corazón. Y prueba de eso fueron los ¿qué? Los fariseos. Y el segundo terreno de la parábola es lo que más abunda hoy. Representa la forma en que algunas personas responden al Evangelio. Ellos son el polo opuesto a los oyentes de corazón duro. Porque recuerden que aquí hay una capa que puede ¿qué? Que de nutrientes, pero por abajo son ¿qué? Rocas. Y estas son las personas que muchas veces usted le predica el Evangelio y como que, uy, sí. Y vamos a ver que todos estos tipos de terreno, usted los ha visto o los hay en la iglesia. Y estas personas son las que quieren todos los beneficios del Evangelio, pero no quieren el Evangelio. Y es interesante porque muestran gran interés y Jesús dice, reciben la palabra con gozo. Y son estas personas que usted les predica y parece que fuera a haber una cosecha, pero por dentro están duros en realidad. Cada persona que responde positivamente a la palabra de Dios tiene que saber algo, que vendrá un tiempo de prueba. Pero estas personas al venir la prueba, ¿qué hacen?
se apartan. La mínima prueba. Abandonan su fe. Estas personas son aquellos, hermanos, estas personas son aquellos que, como les digo, quieren todos los beneficios del Evangelio, pero en realidad no quieren ¿qué? El Evangelio. Son estas. Y es interesante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces uno predicando, uno puede ver esto. Uno puede ver esto, que la persona como que reacciona ¿qué? Con fe, y uno por eso no tiene que confiarse y seguir ¿qué? Predicando el Evangelio a estas personas. ¿Saben por qué? Porque sus motivos son egoístas. Piensan que Jesús le va a arreglar sus problemas y le va a hacer la vida más fácil. Ellos no toman en cuenta correctamente el costo de seguir a Cristo. Y estas personas son las que precisamente son eclipses. Llegan a la iglesia, a los 3 meses, a los 6 meses vuelven y aparecen. ¿Por qué? Porque no están fundados en el Evangelio. Son estas personas que quieren todos los beneficios del Evangelio. Cuando se enferman, hermano, ore por mí, pero cuando se sanan ya no vuelven a la iglesia. Hermano, ore por mí por un trabajo, y vienen a la iglesia, pero cuando consiguen lo que quieren, otra vez vuelven. Entonces, este es este tipo de terreno. Y usted seguramente está diciendo, sí, lo he visto. Lo he visto. Y por eso le digo, es el que más abunda hoy en día. Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque muchas personas están engañadas pensando de que son cristianos cuando en realidad no lo son. Una vez predicando, le dije a un chico, mira, y le dije del Evangelio y me prestó atención, pero me dijo, no, pastor, pero yo no soy fanático. Yo le dije, bueno, ¿qué es para ti ser fanático? No, es que yo creo en Dios, pero todo el tiempo no tengo que ir a la iglesia, todo el tiempo no tengo que orar, y todo el tiempo no tengo que leer la Biblia, porque eso es ser fanático. Yo le dije, no, eso no es ser fanático, eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Si usted no viene a la iglesia, no se reúne, si usted no ama la comunión de la iglesia por la que Cristo murió, no existe evangelio fuera de la iglesia. No existe. Si usted no quiere orar, si usted no ama la palabra del Señor, usted es un incrédulo que está jugando a ser cristiano y que en realidad está endurecido por dentro. Así de sencillo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, es una persona. Y hay otros, hermanos. Y muchas veces también yo he predicado el Evangelio y me dicen, hermano, pastor, yo soy católico. Y estaba predicando a una persona como de 40 años. ¿Tú eres católico? ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Cuando tomé la primera comunión. Y yo sé que eso lo hizo a los 8 o 9 años, ¿no? Entonces usted no es nada. Ahora, ¿qué pensaría usted si yo le digo, yo soy cristiano, pero tengo 20 años que no voy a la iglesia? No, o sea, el Evangelio no es un cristianismo histórico. No es que hizo una oración a los 6 años y hoy sigo siendo creyente. No, si usted hizo una oración hace 6, 7, 8 años y usted no siguió yendo a la iglesia, usted no siguió perseverando, usted es un hipócrita vestido de fariseo. Y miren, el tercer terreno son los que pueden parecer que responden también positivamente al Evangelio al principio, pareciera que van a dar fruto, pero estas personas están demasiado enamoradas del mundo, de los afanes, de su estatus social, de su estatus quo, que no pueden seguir el Evangelio. Son aquellos que con esta mano tienen su estatus y con esta mano tienen al Señor. Quieren tener al Señor, pero en realidad no tienen nada. Son triviales. Inundan sus corazones de cosas materiales, y eso que hace, apagan la verdad de Dios en su vida. Porque la Biblia dice que usted no puede servir a 2 señores. Por último, el cuarto terreno, y este es el que produce la cosecha deseada, y este es el único que produce fruto. ¿Eso qué significa? Que este sea el único que produce fruto. Que este es el único que entendió la verdad del Evangelio. Que este es el único que tiene una fe genuina. Porque la perseverancia en el Evangelio es un fruto de la fe genuina. La fe temporal no es una fe verdadera en absoluto. ¿Qué dice Juan? Se fueron de nosotros para que se hiciera visible que no eran de qué. Si una persona viene aquí a la iglesia, asiste 1, 2, 3 meses y después regresa, nunca fue creyente, sino que tenía un corazón ¿qué? Duro.
Y este es este terreno. Ama más el mundo, ama más que al Señor. Y por eso se va y no regresa. Y puede que de manera intermitente venga y todo, pero no es así. Recuerden, la fe temporal no es una fe verdadera en absoluto. Y uno dice, bueno, van 4 terrenos, ¿no? Pero ahora viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál terreno soy yo? Ahora viene la pregunta con la que usted se debe ir de aquí. Con la que yo debo y ustedes meditar todos los días. ¿Cuál terreno soy yo? El duro, hipócrita ese que el Evangelio no está produciendo nada en él. Lo que está produciendo su conocimiento intelectual de la Biblia es dureza. O soy ese que parece que fuera a dar fruto, pero en realidad en su corazón es impenetrable y tiene una roca. Es efímero y emocional que a la primera prueba se pierde. O soy ese que ama más la riqueza y los placeres de esta vida. O el que recibe esa palabra con verdadera comprensión y fe genuina. ¿Cuál terreno es usted, hermano? ¿Cuál terreno es usted? Porque ahora ya todo el cuadro está completo, ¿no? Todo el cuadro está completo. Ahora ya usted sabe de que Jesús habló de ese terreno. Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque el primer terreno que trata Jesús es el duro. Y está figurando los que habían acabado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y eran los profesores de la ley en Israel y eran los más duros. Y el Evangelio debe producir en una persona humildad y mansedumbre. Si produce lo contrario, tal vez usted esté engañado. ¿Qué terreno eres tú, hermano? ¿Qué terreno eres tú? Como le digo, váyase con esa pregunta. Lea esto otra vez y diga, yo, ¿qué terreno soy? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que hay 4 tipos de terreno, ¿no? El duro, el que tiene una capita ahí, pero en el fondo está duro. El que se ve prometedor, pero ama al mundo. O el que recibe la palabra con humildad. Que Dios nos ayude, ¿no, hermano? Que Dios nos ayude. Señor, yo te doy gloria y honra a ti. Es increíble, Señor, cómo de manera tan sencilla tú nos das tan grandes explicaciones y confrontas tanto nuestro corazón, Señor, muchas veces endurecido. Y yo ruego, Señor, que todos nosotros seamos ese terreno que dé fruto. Que dé frutos dignos de arrepentimiento. Que dé fruto, Señor, que verdaderamente, Señor, se vean como fruto, Señor, que tú has dado. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, te lo suplico, Señor, a entender el Evangelio, a proclamarlo, a vivirlo. Ayúdanos, Señor, a no ser, Señor, endurecidos por nuestro conocimiento intelectual. Y ayúdanos, Señor, a ser humildes, a recibir este mensaje. Te lo suplico en el nombre de Jesús.